niños, sean nuevamente bienvenidos a su clase virtual de catequesis. El tema que hoy veremos es el tema número 14, que es Pueblo de Dios bajo la dominación persa y griega. Para comenzar vamos a ponernos en presencia de Dios. Todos vamos a hacer la señal de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sigamos la siguiente oración. Señor, enséñanos a no amarnos egoísticamente, no contentarnos con amar a los nuestros, con amar a los que nos aman. Enséñanos a pensar solamente en los demás, amar primeramente a los que no son amados. Haz que suframos el sufrimiento de los demás. Señor, concédenos la gracia de advertir que en cada instante de nuestra vida dichosa y por ti protegida, hay millones de seres humanos que son tus hijos, que son nuestros hermanos, y que se mueren de hambre, y que mueren de frío, y no han merecido morir de frío. Ten piedad de todos los pobres del mundo. Ten piedad de los leprosos, a los que tú sonreíste en otro tiempo, de esos millones de leprosos que tienden hacia tu misericordia. Sus manos sin dedos, sus brazos sin manos. Perdónanos por haberlos abandonado durante tanto tiempo, por un miedo vergonzoso. Señor, en adelante, no permitas que solo nosotros seamos fieles. Danos la compasión de la miseria universal. Líbranos de nosotros mismos. Eso sea tu voluntad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Para comenzar nuestro tema, vamos a ver la siguiente reflexión. Nos podemos dar cuenta, en el mundo hay personas o familias, grupos o pueblos que intentan tragar, poseer o dominar a los otros. ¿Por qué motivos? Ser el mayor y poderoso, sentirse mejor que los demás, despreciando o discriminando, por ganancia y vanidad. Es casi seguro que tienes a tu alrededor este tipo de personas, con las que a veces tienes que convivir cada día. Pueden estar en tu grupo de amigos, hasta dentro de tu propia familia. Son personas que ejercen control sobre ti, ya sea fuerte o débil, pero que te impiden desarrollar tus ideas, proyectos u opiniones de forma natural. Y si los dejas en mayor o menor grado, pueden destruir tu vida de una u otra forma. Todos en algún momento hemos tratado de manipular a alguien, hasta los más pequeños. Es muy común escuchar a un niño decirle a otro: si no me prestas tu juego, me voy. A veces no queremos aceptar una situación o no dejamos que alguien cercano a nosotros tome sus propias decisiones. Eso casi siempre nos pasa a todos. Pero esto nunca debe de llegar al extremo de que se vuelva una adicción, de siempre querer tener el control de otro para la obtención de nuestros propios beneficios. La manipulación es un arte para los manipuladores. Siempre están concentrados buscando nuevas y mejores técnicas para poder manejarte. Todo va a depender de tu actitud para poder lidiar con este tipo de personas. No les permitas que invadan tus pensamientos y te hagan sentir molesto todo el tiempo, porque ellos estarán siempre evaluando lo que dices y lo que haces.
llegan a ser tan molestas que te sientes mal cuando llegan y experimentas alegría cuando se marchan. Mucho ojo con este tipo de personas, porque tienen grandes habilidades y con tal de conseguir sus objetivos, tratarán de que dudes de tus capacidades, te harán sentir frágil e inferior, porque son esas cosas que les darán ventaja sobre ti. No dejes que manejen tus emociones, demuéstrale de lo que eres capaz de hacer y lograr lo que quieres, porque tienes la seguridad de que es lo mejor para ti, Por lo regular, este tipo de personas quieren darte pautas a seguir, te quieren decir qué y cómo tienes que hacer las cosas para un buen resultado, pero ellos nunca lo han probado, nunca lo han intentado. Siempre han tenido miedo de tomar esa o cualquier otra dirección. Nunca han tomado el control de sus vidas, pero quieren manipularte y tomar el control de la tuya. Pueden llegar a ti representando el papel de superior y agresivo, o todo lo contrario, pueden hacerte creer que son poca cosa, débiles e inútiles. Todo esto para poder conseguir que tú, con las habilidades que tienes, hagas las cosas que él siente que es incapaz de hacer. Algo muy importante para no dejarte manipular es saber cuáles son tus prioridades, mantener una posición firme, saber que tienes el derecho a decir que no sin sentir culpa. Entre nosotros, en nuestro grupo de catequesis, ¿sentimos que somos compañeros y amigos aunque somos diferentes? ¿Procuramos no discriminar ni despreciar a ningún compañero? ¿Aceptamos y valoramos las cualidades que tenemos cada uno? ¿Nos alegramos con las cosas buenas que les ocurren a los demás? ¿Acaso repetimos en nuestro grupo la guerra de los pecados? Bueno, ahorita pues no nos podemos dar cuenta de esto ya que pues estamos a distancia, pero anteriormente en sus otros cursos de catequesis, ¿creen que de verdad llevamos a cabo esto? Éramos compañeros, nos valorábamos, que nos sentíamos bien cuando a alguien le pasaba algo bueno, y si no, entonces estábamos como en guerra entre nuestros compañeros, ¿verdad? Hemos podido ver a través de la historia del pueblo de Dios que las situaciones concretas de la vida, los acontecimientos políticos, no están desligados de la fe. La vida no tiene compartimentos para separar los hechos políticos por un lado y los problemas de la vida diaria y de la religión y la familia por otro. Vimos que no era así. En todo lo que les ocurría de bueno y de malo, en las alegrías y en las desgracias, buscaban las razones, las causas, a través de los lentes de la fe. ¿Por qué sucedió esto? ¿Cuál fue el pecado? ¿Estamos repitiendo el proyecto del faraón y de los reyes? Pensando el estilo de pirámide, en grados y clases, donde unos están sobre los otros, donde hay grandes y pequeños, ricos y pobres, puros e impuros. ¿Qué es lo que Yahvé quiere de nosotros? Todo esto se preguntaban. Las gentes de este pueblo reflexionaban e intentaban asegurar esta identidad del pueblo de Yahvé, pero no fue fácil mantenerse fiel a Yahvé, al margen de las ambiciones e imposiciones de los poderosos sobre los demás. Fue un fardo pesado. Costó caro, costó la vida. Con este telón de fondo vamos a ver cómo pensaban los otros pueblos del mundo, en los que los intereses personales, políticos y económicos estaban por encima de los objetivos religiosos. Mirando el mapa de este tema, vamos a recordar que la región de Judea ya había sido invadida por tres grandes imperios, que era Asiria, Babilonia y Persia. Estos fueron los primeros dominadores. El dominio de Persia sobre los judíos
duró unos 200 años. Pero como hemos visto, toda la dominación tiene su principio de poder. Después una fase de apogeo y gloria. Y finalmente el declive, la decadencia. Así el imperio persa fue afectado y dominado por otro más fuerte, el imperio griego, con el rey Alejandro Magno de Macedonia. El dominio de Alejandro Magno fue breve y brillante. En poco tiempo subyugó a Egipto, a todo el imperio persa de Judea, incluida Asiria y Babilonia en el Oriente Medio, y Asia y la India. Expandió su territorio al máximo, construyó puertos importantes y ciudades comerciales por todo su imperio. Lo más importante, sin embargo, fue en sus campañas y conquistas militares, en la administración de las colonias y ciudades griegas, se fue difundiendo también la cultura muy desarrollada de los griegos, anteriormente dominados, pueblos helénicos. Alejandro quería cambiar la capital del gran imperio de Babilonia, pero un enemigo mortal lo eliminó: la malaria, la enfermedad que aún sigue matando a muchos seres humanos. Muerto de manera imprevista a los 33 años, Alejandro no dejó sucesor, de ahí que durante más de 8 años los oficiales de su ejército compitieron, lucharon y se destruyeron, tratando cada uno por su parte de apropiarse de aquel gran imperio. Observen los nombres de algunos de estos oficiales. Era Antígono, Casandro, Ptolomeo, Lagos, Seleuco, Lisímaco. Al final de todas estas competencias, el mapa del imperio quedó dividido en 3 vencedores, que es Casandro, que reina en Macedonia, Ptolomeo, que reina en Egipto, y Seleuco en Siria y Oriente Medio. Vamos a observar en el mapa donde está Judea. Está exactamente entre los 2 reinos, Ptolomeo y Seleuco, y ambos luchaban por su posesión. Después de todo este forcejeo sobre Judá, Ptolomeo de Egipto la conquistó y dominó. Judea fue dominada políticamente por Egipto durante unos 100 años. En Egipto había muchos judíos, los de la diáspora, que influenciados por la cultura helenista sintieron la necesidad de traducir los libros sagrados al griego, que era la lengua que hablaban por todas partes. Esta nueva redacción se llamó Versión de los 70, porque fue realizada por 70 sabios de Alejandría. Esta versión fue luego divulgada en todas las comunidades judías de la diáspora, es decir, entre los judíos que vivían fuera de su patria. En la vida de fe y de culto a Yahvé se asentó la observación de la ley, la escucha de la palabra y el libro de las celebraciones del culto. El gran templo de Jerusalén, reconstruido por Zorobabel, seguía siendo el centro espiritual de la fe, del culto y de los holocaustos a Yahvé. En las comunidades de la diáspora, con la reflexión de las escrituras sagradas, se dio mayor importancia a las sinagogas, que tuvieron su origen en el exilio de Babilonia. El nombre de las sinagogas se le daba a la reunión de los judíos y después pasó a designar también el lugar o construcción propia para esta reunión de la comunidad. Es como la palabra iglesia para nosotros designa la comunidad cristiana, bautizada en Cristo, y también al edificio, al templo donde esta comunidad se reúne para alabar a Dios. El sumo sacerdote en esta época se convirtió en el jefe de la comunidad y poco a poco tuvo honores de príncipe. Los sacerdotes eran ungidos por los reyes y usaban insignias y vestidos especiales según su estatus. Después de muchos intentos, los seleucidas
vencieron a los Ptolomeos y Judea cambió otra vez de dueño. Con los seleucidas las cosas cambiaron por completo. El rey Antíoco IV y sus sucesores se dispusieron a destruir la religión judía, el yahvismo. Suprimió la ley de Moisés, quemó los libros sagrados, prohibió el culto a Yahvé y profanó el templo de Jerusalén. Una violenta persecución religiosa se desencadenó sobre los judíos. Muchos se unieron a la resistencia y fueron asesinados en masa. Pero hubo sumos sacerdotes y otros líderes que se vendieron a la política de Antíoco, colaborando con la ley obligatoria de las helenizaciones de los judíos y facilitando los saqueos de los tesoros del templo en el cambio de los cultos. Muchos judíos se organizaron y declararon la Guerra Santa, liderada por el sacerdote Matatías y continuada por sus hijos denominados los Macabeos. Estos consiguieron la victoria y la independencia de Judea, que duró 80 años. En la Biblia tenemos dos libros que relatan los hechos de la época de los Macabeos, en la persecución de Antíoco IV. Son los libros primero y segundo de los Macabeos. Durante este tiempo, otro gran imperio se fue gestando, el de los romanos, que también dominará en el territorio de Judea. En el año 63 a.C., el general romano Pompeyo aprovechó luchas internas del gobierno de los judíos. Dirigió una campaña militar e incorporó a Judea para el Imperio Romano. Los macabeos eran líderes de la resistencia armada contra Antíoco IV. Matías fue el padre de los macabeos, fue el que inició y dirigió la Guerra Santa. Judas Macabeo fue el continuador de la lucha de su padre Matías. Líderes de la iglesia o de la comunidad que hayan dado vida por causa del evangelio y de la justicia. También se hizo la consagración del templo. ¿Quién la hizo? Judas, sus compañeros y todo el pueblo. ¿Cómo? Adornaron la fachada, entonaron cánticos, hicieron ofrendas de holocaustos, adoraron y alabaron a Dios en una fiesta que duró 8 días. Nombres de los imperios. Ahora van a observar en su libro, en la página 81, el mapa que está ahí. En las flechas de la derecha, de arriba para abajo, el 1 es Asiria, 3 Persia, 2 Babilonia. De las flechas de izquierda, de abajo para arriba, 4 Egipto, 6 Roma, 5 Grecia. Hoy, pueblos vecinos, Irak, Siria y lejos, Estados Unidos y Alemania. Años más tarde nacerá Jesús bajo el poder del Imperio Romano, mientras en su país los romanos mantenían un gobierno títere encabezado por el rey Herodes. Ahora vamos a leer otros textos para comprender mejor aquella guerra de los... Así fue como Israel se entregó al dominio de los romanos. Son poderosos, le dijeron a Judas, comprensivos con todos los que se ponen de su parte y ofrecen su amistad a los que se dirigen a ellos. Además, su ejército es de los mejores. Le contaron a Judas sobre sus guerras y sus hazañas entre los galos, de cómo habían dominado y ese pueblo lo había obligado a pagar impuestos. La propuesta de alianza de los judíos. Judas eligió entonces a Epulemo, hijo de Juan, de la familia de Acos, a Jasón, hijo de Eleazar, y los mandó a Roma para que hicieran un trato de alianza y amistad. Con eso que quería romper el yugo de los griegos, pues veía que esta gente mantenía a Israel en la esclavitud. Judas, apellidado Macabeo, sus hermanos y el pueblo judío nos han mandado donde ustedes para firmar un trato de alianza y de paz. Queremos que nos consideren entre sus aliados y amigos.
Esta petición agradó a los senadores romanos. El documento romano. Esta es la copia de la carta que escribieron en tablillas de bronce y que enviaron a Jerusalén para que allí tuvieran como un documento de paz y alianza. Haya paz entre los romanos y la nación de los judíos, tanto en mar como en tierra, para siempre. Aléjense de ellos la espada y el enemigo. La renovación de alianza romana. Cuando Jonatán vio que las cosas se daban favorablemente para él, escogió unos hombres a los que mandó a Roma para confirmar y renovar la amistad con los romanos. El sumo sacerdote Jonatán y la nación de los judíos me han mandado para que se renueve la amistad y la alianza que ustedes habían acordado anteriormente con ellos. La protección de Roma. Lucio, cónsul de Roma, saluda al rey Ptolomeo, el sumo sacerdote, Simón y el pueblo judío. Nos enviaron embajadores como amigos y aliados para renovar la antigua amistad y la antigua alianza. Nos trajeron un escudo de oro y más de 50 kilos. Por eso nos han parecido conveniente escribirles a los reyes y a los países para que no les hagan daño ni los ataquen. Respeten sus ciudades y su país y no proporcionen ayuda a los que quisieran hacerles la guerra. Estimamos que era bueno recibir su escudo. El poder político del sumo sacerdote reconocido por Roma. Por lo tanto, si malos sujetos han huido de su país al de ustedes, entréguenlos al sumo sacerdote Simón para el que los castigue según sus leyes. Roma reconoce el poder político de Israel. Un hecho significativo de la dominación de los griegos fue la influencia de las costumbres, la religión, de la mentalidad griega y de la adoptación de la misma lengua. El griego era el idioma oficial de todo el imperio antiguo del comercio, en la literatura, en la vida social y en la familiar. La mentalidad helénica era progresista, estaba abierta y tenía algunos principios que chocaban con la tradición judía. Los judíos venían sufriendo desde hacía ya mucho tiempo la presión de culturas y religiones diversas, los cananeos, los asirios, los babilonios, los persas y ahora los griegos. Pero la cultura helénica trabajó mucho cosas positivas. Por ejemplo, ¿qué piensan ustedes de la traducción de los escritos bíblicos al griego? ¿Fue algo bueno o fue algo malo? ¿Qué beneficios trajo? Hoy la Biblia está traducida en más de 1600 idiomas diferentes. Nosotros la podemos leer en español. También nosotros, dominados política y socialmente por la convivencia de otros pueblos y razas a través de los medios de comunicación como la radio, la televisión, los periódicos, recibimos mucha influencia cultural y religiosa. Ahorita lo que nos invade pues son las redes sociales, gracias al internet. Entonces, de aquí tenemos muchas influencias culturales. Hay costumbres y experiencias, tecnología, investigaciones científicas que ayudan al desarrollo mutuo, pero también interfieren y destruyen. ¿Cómo actuar? Hoy ningún grupo humano puede cerrarse radicalmente a la influencia cultural de otros pueblos. La sociedad mundial es hoy cosmopolita y vive una experiencia de intercambio, de complementariedad y ayuda en casi todos los sentidos. El peligro está en que alguna nación use esto para dominar a otro pueblo, imponiéndole su cultura. Lo importante es no perder las propias raíces culturales y religiosas que tenemos. Ejemplos de sometimientos en la actualidad. Muchos países de América Latina y otros de Oriente, al sentirse inseguros y pequeños, hacen alianzas y contratos con las grandes potencias europeas,
los Estados Unidos, Japón y otros. Esto justifica, por ejemplo, la implementación de industrias extranjeras en el país, las llamadas multinacionales que tienen derecho de explorar e importar la materia prima de los países amigos a bajo precio, creando una deuda de alto costo y de difícil pago. De esa manera se van los minerales, el oro, las piedras preciosas, los productos agrícolas, etc., a cambio de protección política y de ayuda económica. ¿Qué piensan ustedes de un padre que irritado desconectó la televisión en el momento de la telenovela diciendo a su hijo de 9 años, esto no es para ti, solo muestra tonterías? Y de que aquella madre que impidió a su hija de 20 años aceptar una beca en los Estados Unidos, alegando que no quería una americanita en su casa. Bueno, en este tema, ¿qué es lo que más debemos de quedarnos? Que no debemos de perder nuestras culturas, nuestras raíces, a pesar de que nos bombardeen con otras cosas de países más avanzados. Pero también debemos de estar abiertos a nuevos proyectos. Bueno, vas a contestar de tu libro de la página 79 a la 84. Y de tarea va a ser que de los siguientes libros vas a escoger uno, vas a hacer un resumen y pues lo más bonito sería que también dibujaras lo que más te gustó. Los libros son del que puedes elegir: Job, Eclesiastes, Eclesiástico, Proverbios, Ruth, Jonás, Cantar de los Cantares, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, Baruch, Tobías, Esther, Judith, Daniel, Sabiduría y Salmos. Solamente es que escojas uno y tu pequeño resumen y un dibujo. Entonces esa sería, de ahí sacaría yo las preguntas claves. Recuerden que las preguntas claves que les he dado en cada tema, de ahí se va a sacar el examen final. Entonces las deben de tener todas escritas en cualquier libreta, aunque no me las lleven a calificar, pero ya las tengan ustedes para que las estudien al final. Bueno, para finalizar vamos a hacer nuestra oración. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bueno, eso fue todo por hoy, chicos, y nos vemos la próxima sesión. Adiós.